Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Biogune y Radio Cope Euskadi. Las enzimas son las obreras incansables detrás de innumerables procesos biológicos, pero su capacidad va mucho más allá. En este espacio de hoy nos adentraremos en su funcionamiento, comprendiendo qué son y cómo trabajan estas moléculas especializadas para acelerar reacciones químicas en nuestro favor. Desde la agricultura hasta la producción de bioplásticos y biocombustibles, estas moléculas han demostrado ser capaces de convertir biomateriales comunes en valiosos recursos con aplicaciones innovadoras y sostenibles en nuestra vida diaria. Pero, ¿cuáles son exactamente los residuos no aprovechables? ¿Qué pueden ser transformados? ¿Dónde podemos encontrarlos? Además, ¿qué ventajas específicas ofrecen las enzimas en comparación con los otros procesos utilizados en la actualidad? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Raúl Pérez Jiménez, investigador principal en el Grupo de Biología Sintética en el Centro CIC Biogune. Bienvenido, Raúl. Hola. Muchas gracias por estar aquí hoy. A vosotros por invitarme. Y nada, tras esta breve introducción sobre las enzimas, ¿no? Pues la primera pregunta un poco que viene sola es ¿qué son las enzimas y cuál es su función principal en estos procesos biológicos? Pues las enzimas son proteínas. El nombre sencillo, proteínas, el nombre más complejo son macromoléculas biológicas que tienen dos cometidos principales. El primero es acelerar reacciones químicas en sistemas biológicos que sin su concurso se darían en intervalos de tiempo que no serían compatibles con el proceso biológico. Y por otro lado, directamente hacen posible procesos biológicos que sin su intervención directamente no se darían. Entonces son, por así decirlo, como las moléculas que hacen posible la química de la vida. Y dentro de esa función, ¿no? Bueno, son moléculas, entiendo, muy esenciales, porque entiendo que estamos hechos, bueno, todo nuestro cuerpo, nosotros somos reacciones químicas, ¿no? ¿Y cómo se está investigando y desarrollando, por ejemplo, nuevas enzimas con capacidades mejoradas para ciertas aplicaciones? Pues es interesante porque las enzimas, en el fondo, son macromoléculas biológicas, como he dicho antes, cuya función se da en los seres vivos. Pero muchas de las funcionalidades que tienen las enzimas son extremadamente interesantes en aplicaciones biotecnológicas por varios motivos, pero uno de ellos es que son extremadamente específicas. Es decir, una enzima puede llevar a cabo un proceso químico de una forma muy específica y una forma muy eficiente. Y esto hace que si nosotros conseguimos sacar a la enzima del entorno biológico y ponerla en un entorno biotecnológico, llámese industrial o llámese en el campo de la biomedicina, podríamos aprovechar esas propiedades químicas de la enzima para aplicaciones biotecnológicas, las cuales hay pues, desde la industria de la alimentación hasta la biomedicina, pasando por la creación de biocombustibles, por la creación de energías verdes, etc. Y las enzimas son de un incalculable valor porque además no son los que hacen posible esas reacciones, sino que lo hacen de forma amigable con el medio ambiente, es decir, no son catalizadores de corte metálico que luego contaminan. El problema que tienen las enzimas es que fuera de su entorno biológico pues no se encuentran todo a gusto que sería necesario, ¿no? Trabajan a una temperatura óptima, tienen un pH óptimo, tienen unas condiciones de salida óptimas, etc. Y cuando las sacamos de esos entornos, pues pierden esas condiciones y por tanto hay que aplicar tecnologías para poder modificarlas. Y esas tecnologías pues, van desde el diseño racional a las tecnologías que se basan en la evolución. La evolución siempre nos ha dado mucha información de cómo las proteínas se han adaptado a los sistemas biológicos. Date cuenta que hay organismos que viven a temperaturas de 90 grados, pH extremos, y hay organismos que viven en condiciones de salinidad alta, etcétera, etcétera, y sus enzimas han sido adaptadas, ¿no? De todo eso hemos aprendido para poder modificar las enzimas y adaptarlas a procesos biológicos casi de toda índole. Claro, porque entiendo entonces que si no están en esas temperaturas idóneas o tan drásticas, la enzima pierde toda su capacidad de actuación, ¿no? Y no serviría... Efectivamente, podrían no solo reducir mucho su eficiencia, sino directamente no funcionar, ¿vale? Entonces hay que modificarlas para conseguir esa funcionalidad. Pero esto no es nada trivial, porque una enzima es como si fuera una palabra de muchas letras, es decir, que hay 20 diferentes aminoácidos
y o sea, se pueden hacer unas combinaciones, pues imagínate, con 20 aminoácidos, o sea que son palabras muy complejas y no se puede modificar de cualquier manera. Cada aminoácido tiene una función, cada aminoácido tiene unas características, entonces hay que aplicar técnicas que van desde la informática hasta las técnicas basadas en la evolución para poder hacer modificaciones muy específicas y conseguir adaptar a la enzima. ¿Y qué ventajas tiene el uso de enzimas para el procesamiento de biomateriales en comparación con otros procesos utilizados hoy en día? ¿Y cuáles son los residuos no aprovechables que se utilizan? Mira, las ventajas son dos. Por un lado, lo que he dicho antes, son extremadamente específicas y eficientes. Es decir, son capaces de atacar un proceso biológico y solo uno con una gran eficiencia, es decir, acelerando muchísimo la reacción. Y por otro lado, son amigables con el medio ambiente porque no contaminan, es decir, son macromoléculas biológicas y que, al contrario que otros catalizadores metálicos u otros tipos de disolventes que utilizan disolventes orgánicos, etcétera, su capacidad de contaminación es prácticamente nula. Con lo cual estamos matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, hacemos los procesos mucho más eficientes y selectivos, y por otro lado no contaminamos. Así que las enzimas son extremadamente interesantes desde el punto de vista biológico. Y en cuanto a qué tipo de materiales, pues las enzimas, hay enzimas que para casi cualquier material biológico, ¿no? Depende de lo que quieres modificar, vas a buscar una enzima u otra, ¿no? Pero existe bastante interés en el aprovechamiento de residuos de carácter biológico, como puede ser la biomasa, ¿no? La biomasa de residuos forestales, por ejemplo, y que tiene una gran cantidad de celulosa, de lignina, de hemicelulosa, que son materiales muy interesantes para su utilización en la industria. Y luego también existen otros polímeros, por ejemplo, los crustáceos tienen un polímero muy interesante que se llama quitina, que tiene también una serie de aplicaciones incipientes, y todos estos polímeros se pueden modificar químicamente, pero siempre estaremos introduciendo factores que no son totalmente aconsejables desde el punto de vista medioambiental, y por tanto utilizar enzimas ofrece una gran ventaja, ¿no? No solo es por lo que he dicho de que son tremendamente selectivas, sino porque además podríamos modificar estos componentes muy específicamente y sin dañar el medio ambiente. ¿Y cuáles crees que son las perspectivas de futuro dentro de esta área de investigación de las enzimas y los procesos biológicos? Pues cada vez existen más procesos biológicos incorporados a los procesos industriales, ¿no? Y la diferencia con respecto a hace unos años era que no teníamos muchos conocimientos de cómo modificar esas enzimas, además de que no teníamos unas bases de datos que tuvieran un gran número de enzimas que nos pudieran dar diversas soluciones. Pero en la última década, la explosión de lo que son la genómica, la proteómica, ha hecho posible que tengamos literalmente cientos de miles, millones de enzimas disponibles en bases de datos, con lo cual la librería de reactivos químicos que ya suponen las enzimas es enormemente grande y nos permitiría casi poder modificar una inmensa mayoría o una gran mayoría de procesos industriales en los que se utilice biomasa, en los que se utilice algún componente biológico. Y luego también las capacidades técnicas para modificar las enzimas se han modificado mucho porque vienen de la mano de las capacidades bioinformáticas y de las existencias de estas bases de datos que nos permiten tomar este material, estas librerías de enzimas, introducirlas. ¿No? Que efectivamente, esas son como digo yo, una enzima es como una especie de receta, ¿no? Que tú puedes procesar en un computador con unas ciertas capacidades que hoy día existen, que antes no existían. Además, el uso ahora de la inteligencia artificial y de lo que se llama el deep learning está incluso expandiendo mucho más las predicciones estructurales, incluso la predicción de funciones, con lo cual el futuro ahora mismo va de la mano entre los avances bioinformáticos y los avances en genómica, proteómica, que cada vez dan más secuencias, y el futuro es brillante. Dentro de unos años probablemente tendremos enzimas para modificar
casi cualquier proceso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Si ya los tenemos, es decir, inconscientemente nosotros en nuestro hogar, pues desde que utilizamos el detergente de la lavadora hasta la cosmética, hasta medicina, pero no solo, o sea, mucho más sencillo, es decir, el combustible que ponemos en el coche, hay un componente que se ha hecho con enzimas. Vamos a utilizar las enzimas prácticamente en todo lo que hacemos en nuestras labores y en nuestra vida cotidiana. Pues parece, sí, que tiene una función muy, pues eso, muy específica y que nos puede dar un amplio abanico, que además, bueno, siempre es mejor si lo llevas a un terreno pues de química o de procesos sostenibles, que es un poco pues en lo que ahora la gente también se mueve, ¿no? Con todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de 2030, así que un tema muy interesante, la verdad. Pues muchas gracias, Raúl, por esta conversación, por haber aceptado estar con nosotros hoy y nada, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti.